Bienvenidos a su iglesia. Campeones para Cristo, San Juan de Lurigancho. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y alegraremos en Él. Familia, buenos días. Somos la iglesia Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muy feliz, hermanos, de reencontrarnos por este medio y agradecido con Dios por la vida de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, hermanos, voy a compartir un versículo de la Biblia que está en San Juan, capítulo 8, versículo 31. Dijo entonces Jesús: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hermanos, los invito a meditar en este tiempo de palabra y a continuación paso con las alabanzas. En este día nos gozaremos y nos alegraremos en el Señor, porque Él es fiel, que todo lo que respire alaba a nuestro Dios. Vamos a decirle: solo tú eres la única razón de mi adoración. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Eres tú la única razón de mi adoración, oh Jesús. Y eres tú la esperanza que anhelé tener, oh Jesús. Confié en ti, me has ayudado, tu salvación me has regalado, y hoy hay gozo en mi corazón, con mi canto te alabaré. Jesús. Vamos a decirle: en todo tiempo te alabaré, en todo tiempo te adoraré, en todo tiempo te alabaré. Todo tiempo te adoraré. Todo tiempo te adoraremos, Señor. Padre Santo, que tu palabra produzca ese gozo que permanezca, Señor. Te alabaré, te glorificaré. Jesús, te alabaré, te glorificaré.
Muy buenos días, hermanos. Hoy, como todos los domingos, tendremos un tiempo para poder meditar juntos en la palabra de Dios. Y el día de hoy quisiera ir con ustedes al libro de Esdras. Este libro de Esdras, que es un libro corto, nos muestra, nos habla cómo este pueblo de Israel, que durante 70 años había sido exiliado de su propia tierra, tal como Dios lo había dicho a través del profeta Isaías muchos años atrás, en la cual el pueblo de Israel iba a ser sacado de su tierra justamente porque habían desobedecido a la palabra, habían levantado otros altares, habían desviado su mirada totalmente de Dios, haciendo culto a otros dioses. Entonces, durante 70 años, este pueblo estuvo fuera, estuvo exiliado de Jerusalén. Esto lo podemos ver también en el libro de Daniel. Conquistado por el imperio babilónico y luego por el imperio de los medos persas. Y en ese contexto se acaba de cumplir los 70 años y Dios permite que este pueblo de Israel pueda volver nuevamente a Jerusalén. Y la palabra nos muestra en Esdras capítulo 3 que este pueblo que vuelve, este primer grupo de israelitas que vuelve a Jerusalén, que está liderado por Zorobabel y por Jesúa, en otras ciudades llaman Josué, empieza a reconstruir el altar del templo y también empieza a echar los cimientos para la construcción del templo de Dios. Eso lo vemos en el capítulo 3 de Esdras. Pero el día de hoy quisiera ir con ustedes y poder leer a partir del capítulo 4 de Esdras, en la cual la palabra nos va a mostrar cómo en este proceso de construcción, de reconstrucción nuevamente del templo, empieza a haber una oposición, empieza a levantarse una oposición que van a tratar de impedir que se lleve a cabo esta reconstrucción del templo. Y vamos a ir a la palabra y qué es lo que Dios nos quiere mostrar el día de hoy. Así que vamos a Esdras capítulo 4, versículo 1 en adelante. Dice: oyendo los enemigos de Judá y de Benjamín que los venidos de la cautividad edificaban el templo de Jehová, Dios de Israel, vinieron a Zorobabel y a los jefes de casas paternas y le dijeron: edificaremos con vosotros, porque como vosotros buscamos a vuestro Dios y a él ofrecemos sacrificios desde los días de Esarhadón, rey de Asiria, que nos hizo venir aquí. Zorobabel, Jesúa y los demás jefes de las casas paternas de Israel dijeron: no nos conviene edificar con vosotros casa a nuestro Dios, sino que nosotros solo edificaremos a Jehová Dios de Israel, como nos mandó el rey Ciro, rey de Persia. Pero el pueblo de la tierra intimidó al pueblo de Judá y lo atemorizó para que no edificara. Sobornaron además contra ellos a los consejeros para frustrar los propósitos todo el tiempo de Ciro, rey de Persia, y hasta el reinado de Darío, rey de Persia. La palabra nos muestra en estos primeros 5 versículos, nos muestra que en Jerusalén, en esta tierra donde habían llegado este primer grupo de judíos, había al parecer otras personas que estaban viviendo. Y la palabra nos muestra en el versículo 1 que eran enemigos, que trataron en una primera instancia de ofrecer su ayuda, entre comillas, para poder ayudarles a reedificar el templo de Dios. Pero vemos que Zorobabel y Jesúa en el versículo 2, así como los demás jefes de las casas paternas, no aceptan esta ayuda. Porque en realidad eran enemigos los que estaban ofreciendo esta ayuda. Y trataron de indicar y mencionaron de que ellos también como que adoraban al mismo Dios
que los judíos, que Jehová. En realidad era una mentira. Así que dijeron, no nos conviene edificar casa con ustedes. Y vemos que eso no acaba ahí, porque al parecer estos enemigos, en el versículo 4, nos muestra que ellos intimidaron al pueblo judío, ¿no? Y los atemorizaron. ¿Con qué objetivo? Para que dejaran de construir. Entonces lo que hicieron estos enemigos es, en una primera instancia, tratar de hacer alianzas, tratar de decir, bueno, soy tu amigo, voy a tratar de ayudarte. Al recibir la negativa de parte del pueblo judío, trataron de atemorizarlos, tratar de asustarlos para impedir que se lleve a cabo la construcción, que era su principal objetivo. Y en el versículo 5 nos muestra que no solamente hicieron eso, sino también trataron de sobornaron, dice, a los consejeros. ¿Para qué? Nuevamente para evitar que se lleve a cabo la construcción del templo. Entonces vemos cómo estas personas, enemigos, como le iba la palabra, trataron de impedir que la construcción del templo de Dios se lleve a cabo. Eso trataron de hacer estas personas. Ahora, lo que sigue a continuación, en los demás versículos, que no lo voy a leer para que lo puedan leer en casa, nos comentan un poco que esta oposición a la construcción va a durar por mucho tiempo. Inclusive nos muestra que no solamente se da hasta el gobierno de Darío, sino también esto llega a ser hasta el reinado de Asuero, en el tiempo de Esther, y también hasta el tiempo de Artajerjes, cuando estaba Nehemías. Entonces, vemos que esta oposición va a continuar por mucho tiempo. Así que en Esdras capítulo 4, versículo 24, la palabra dice, entonces, vamos dando un salto, entonces cesó la obra de la casa de Dios que estaba en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Entonces la palabra nos muestra que empezó este cimiento en el reinado de Ciro, el rey de Persia, y cesó la construcción de justamente la casa de Dios, del templo de Dios, del altar de Dios, cesó la construcción hasta el segundo año del rey Darío, rey de Persia. Más o menos pasaron unos 15 años ahí. Entonces, al parecer, estos enemigos lograron el cometido de impedir que se llevara a cabo la construcción del templo. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué tiene que ver un poco la historia, la palabra de Dios? Sabemos que la palabra es viva y eficaz. ¿Y qué es lo que Dios nos quiere mostrar? Y es que en esta primera instancia vemos cómo el enemigo trata de impedir que la voluntad de Dios se lleve a cabo. Porque Dios había permitido, ya habían pasado los 70 años, Dios había permitido que este primer grupo de judíos pueda volver a Jerusalén. ¿Con qué objetivo? Para construir justamente el templo de Dios, volver a construir este templo que había sido destruido, que está en cenizas, había sido quemado y saqueado. Dios permitió eso. Dios llamó a Ciro para que pueda dar la orden y que los judíos puedan salir y puedan regresar a su tierra. Ese era el plan de Dios. Y el enemigo va a tratar de impedir que el plan de Dios se realice. Y el enemigo hoy en día entendemos que es el diablo. Anda como aquel león rugiente buscando a quien devorar. Y sabemos que el diablo no descansa. Y sabemos que es un ataque constante. Y vemos que puede sutilmente tratar de parecer que fuera nuestro aliado, pero es nuestro enemigo. Y va a hacer lo imposible para tratar de que se pueda llevar a cabo los planes de Dios. Y en este caso, en esta historia, nos muestra que este enemigo
se opuso, o estos enemigos se opusieron a la construcción del templo. Y durante ese periodo de reinado entre Ciro y Darío, el segundo año de Darío, la palabra nos muestra que la construcción del templo cesó. Había cesado la construcción del templo. Al parecer habían, entre comillas, logrado su objetivo. Pero sabemos que nada va a impedir que el plan y la voluntad de Dios se lleve a cabo. Nada va a impedir. El diablo va a tratar de muchas formas de hacer que esto no se realice, como lo vimos en el nacimiento del Mesías, de Jesucristo, ¿no? Tratando de matar a todos los niños recién nacidos, pero nació Jesucristo, nació el Mesías, nació la esperanza. Y cuando vemos en la palabra que el diablo trata de, o piensa que con la muerte de Jesucristo ya ganó, que no se va a cumplir aquella profecía mesiánica que está en Génesis, pero es todo lo contrario. Cristo venció en la cruz. Y vemos una constante oposición de parte del enemigo para con los planes de Dios, para con la voluntad de Dios. Pero nada va a impedir que la obra de Dios se lleve a cabo. Esto lo vamos a ver ahora a continuación. Vamos a Esdras capítulo 5, versículo 1. Nuevamente, en el contexto está ahorita de que estos enemigos habían tratado de impedir que se lleve a cabo la obra, la construcción de la casa, y durante 15 años la construcción paró, o durante estos 2 gobiernos paró. Capítulo 5 de Esdras, versículo 1. Reedificación del templo. Profetizaron Ageo y Zacarías, hijo de Ido, ambos profetas, a los judíos que estaban en Judá y en Jerusalén, en el nombre de Dios de Israel, quien estaba sobre ellos. Entonces se levantaron Zorobabel, hijo de Salatiel, y Jesúa, hijo de Josadac, y comenzaron a reedificar la casa de Dios que estaba en Jerusalén, y con ellos los profetas de Dios que les ayudaban. ¿Qué pasó? La palabra nos muestra en Esdras capítulo 5, versículo 1, que dice que se levantaron 2 profetas. Dios levantó a 2 profetas, Ageo y Zacarías. Los profetas son los que hablan la palabra de Dios. Esta palabra que es viva y eficaz. Y estos profetas empiezan a profetizar, empiezan a anunciar la palabra de Dios. Y a todos los hombres que estaban a todos los judíos que estaban en Jerusalén y en Judá. Consecuencia de esto, en el versículo 2, menciona que Zorobabel y Jesúa, que eran los líderes en ese momento de este primer grupo de judíos que habían llegado, empiezan a levantarse y a reconstruir nuevamente el templo, y con ellos todo el pueblo. ¿Qué dijeron estos profetas? ¿Qué mencionó Dios a través de estos profetas al pueblo para que ellos se levantaran? Vamos a ir al libro de Ageo. Ageo capítulo 1, versículo 3 en adelante. Ageo capítulo 1, versículo 3 en adelante dice: Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿Es para vosotros tiempo para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no calentáis. Y el trabajo a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos.
subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. ¿Qué está mencionando el profeta Ageo? Empieza a decir, está bien que vivan en sus casas artesonadas. Lo que haya pasado durante ese periodo que dejaron de construir el templo, lo que haya pasado es que empezaron como los enemigos habían influenciado, habían sobornado, habían atemorizado para que dejara de construir el templo. Ellos empezaron a construir sus propias casas. Y viene la palabra de Dios a través del profeta Ageo y empieza, es tiempo de buscar solamente el bien de cada uno de ustedes. O es tiempo de empezar a reconstruir nuevamente el templo de Dios. Porque esa era la voluntad de Dios. Dios había permitido que ellos puedan volver justamente de aquel destierro de 70 años para empezar nuevamente y empezar reconstruyendo nuevamente aquel altar, aquel templo de Dios. Y la palabra nos muestra que Ageo empieza a mencionar y en 2 ocasiones dice, meditad en vuestros caminos, meditad en lo que están haciendo, meditad en qué camino están siguiendo. Y es la palabra que hoy en día podemos decirnos, ¿en qué camino estamos andando? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿O estamos haciendo nuestra propia voluntad? Y Ageo empieza a decir y empiezan a hacer muchas cosas, pero es como un saco roto. Y el profeta empieza a hablar la palabra, el profeta Ageo empieza a mencionar la palabra de Dios, esta palabra que es útil para enseñar, pero también para confrontar, pero también para animarnos. Y la palabra nos muestra que también el profeta Zacarías se levantó en ese momento y dio una palabra al pueblo judío. Y vamos a ir a Zacarías, al libro de Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Dice Zacarías capítulo 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Dios empieza a hablar a través del profeta Zacarías al pueblo judío. Y le dice puntualmente a Zorobabel, el líder de este primer equipo de judíos que había llegado. Le dice esta palabra que me recuerda a aquella canción, no es con fuerza ni poder, sino es con mi espíritu, dice Dios. No se trata de cuán grande sea el enemigo, o cuán numeroso sea aquel enemigo, o cuántas astucias usen para impedir. No es con fuerza, es con mi espíritu. Y la palabra nos muestra, vayamos nuevamente a Esdras, capítulo 5, versículo 2. Y la palabra nos muestra que entonces empieza a levantar Zorobabel y empieza a levantarse Jesúa y empezaron nuevamente a reedificar la casa de Dios. Empezaron a reedificar la casa de Dios, el templo de Dios, de donde se había quedado. ¿Y cómo termina esto? Vamos a Esdras capítulo 6. Versículo 14. Y los ancianos de los judíos edificaban y prosperaban, conforme a la profecía del profeta Ageo y Zacarías, hijo de Ido. Edificaron pues y terminaron por orden del Dios de Israel y por mandato de Ciro, de Darío y de Artajerjes, rey de Persia. Esta casa fue terminada al tercer día del mes de Adar, que era el 6º año del reinado de Darío. La palabra nos muestra, hermano, que la casa de Dios, el templo de Dios, fue terminada. La oposición siguió. Hubieron oposiciones que se empezaron a dar en ese tiempo,
pero la palabra nos muestra que la construcción de la casa fue terminada. ¿A qué voy con esto, hermanos? A lo que voy es que la voluntad de Dios se va a cumplir. Sí o sí. El plan de Dios se va a llevar a cabo. Sí o sí, hermanos. Nada va a impedir que el plan de Dios se lleve a cabo en nuestras vidas. Nada. Porque Él es soberano. Porque Él es Dios. Es todopoderoso. La voluntad de Dios se va a cumplir, hermanos. Y en esta historia podemos ver cómo, aunque el enemigo parecía que había logrado su cometido, parecía que por un momento hubiera paralizado la obra, nada va a impedir que el plan de Dios se termine. Y esto me recuerda aquel versículo que dice que la obra que Dios ha empezado en cada uno de nosotros, de sus hijos e hijas, Él la va a perfeccionar. Él la va a terminar hasta el día de Cristo, porque es su obra, porque esa es su voluntad. Porque es su voluntad, hermanos. Y es lo que quería compartir el día de hoy. Fue ir a su palabra y descansar en Él, sabiendo que Él tiene el control de nuestras vidas, sabiendo que nuestras vidas están en las manos de Dios y que Él se va a encargar de todo. Y eso nos da la confianza y el descanso en Él. Esa confianza que viene por el oír y el oír de su palabra. Cuando vamos y empezamos a meditar en su palabra, estamos seguros en Él, aquella roca fuerte. Vamos a orar, hermanos, por este tiempo de palabra. Señor, gracias, Padre, por tu infinito amor y tu misericordia. Gracias, Señor, porque tu palabra nos muestra, Señor, que tú tienes el control de todo. Señor, que tu voluntad se va a llevar a cabo, Señor. Que tus planes se van a llevar a cabo, Señor. Que nada va a impedir, Señor, que tu plan se lleve a cabo. Es tu plan maravilloso, Señor. Y pedimos, Señor, que tu voluntad, Señor, se pueda realizar aquí en la tierra, Señor, así como en el cielo. Se pueda realizar en nuestras vidas, Señor. Enséñanos, Padre, a poder entender, Señor. Ayúdanos a poder meditar en tu palabra, Señor. Ayúdanos a poder permanecer en tus caminos, Señor, y en tu voluntad. Ayúdanos, Padre Santo. Ayúdanos en nuestra incredulidad, Señor. Por medio de tu palabra, Señor, ayúdanos a confiar y a descansar en ti, Señor. Que tú tienes el control de todo, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. En todo tiempo tú eres fiel, Señor. Tu palabra permanece para siempre, Padre Santo. En todo tiempo, en cada paso eres fiel. En la tormenta eres mi fuerza, eres fiel. En la tempestad tu paz me abraza. En debilidad tu amor me levanta. Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo.
Redentor, mi Salvador, eres fiel. Mi Padre eterno, eres mi luz, eres fiel. En la tempestad, tu paz me abraza. Indefinidad, tu amor me levanta. Oh Dios, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Y dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti, mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti, y en tu promesa pondré mi confianza. Tú eres mi fuerza, yo confío en ti, mi roca eterna y mi esperanza. Tu amor es eterno, yo confío en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, en ti esperaré, en tu gracia confiaré. Dejo todo atrás y me rindo a tus pies. Anclado estoy en ti, pues tu amor no fallará. Te amo, te amo. Muy buenos días, hermanos, mi nombre es Roxana Landacay y el día de hoy quiero compartir con ustedes dos anuncios muy importantes. El primero es acerca del tiempo de discipulado. Este tiempo de discipulado es un área necesaria en nuestras vidas, donde tanto el discípulo como el discipulador van a crecer en conocimiento acerca de nuestro Señor Jesucristo. Como dice la Escritura en Juan 8:31, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Así que los animamos a que puedan continuar, retomar o iniciar este tiempo de discipulado. El anuncio número 2 es acerca de nuestros servicios. Todos los días jueves a las 7:30 de la noche y los domingos a las 11 de la mañana, la palabra de Dios es compartida por este medio. Así que al finalizar el vídeo te animamos a que puedas suscribirte dando clic en la campanita de abajo y también nos puedas seguir a través de nuestra red social de Facebook, Misión Campeones para Cristo San Juan de Lurigancho. Muchas gracias. Nos vemos pronto, hermanos.